A la 1:10 de la tarde en la costa este saludamos a nuestros estudios en Washington a Leopoldo Martínez. Él es presidente del Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas. Señor Martínez, muy buenas tardes y bienvenido al informativo de NTN 24 en vivo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Buenas tardes, Karen, y un saludo para toda la audiencia de NTN 24. Señor Martínez, ¿qué esperar de esta Asamblea General de la OEA que comienza el día de mañana? Bueno, lo primero es el tema que el propio secretario general ha colocado sobre la mesa como su prioridad en esto que pudiera ser su despedida también de la Organización de Estados Americanos, y es la discusión de este informe y de los escenarios que la OEA plantea para prescribir una política hemisférica sobre el problema de la droga. Yo creo que allí ha sido muy claro el esfuerzo de la OEA, de los técnicos y de los equipos y de los países que trabajaron de cerca en la elaboración de este informe y en los escenarios que de él derivan para una acción política hemisférica. Creo que es un producto, es un informe muy bien elaborado, muy acabado, y que yo creo que va a intentar ser el tema central de discusión, a ver si se puede llegar a acuerdos significativos que por lo menos permitan establecer los próximos pasos en la búsqueda de una política hemisférica frente al tema de la droga. Yo creo que lo otro que está planteado es el tema de la financiación, del financiamiento, de la operatividad de la OEA. La Organización de Estados Americanos ha perdido en los últimos años muchísima eficiencia, atraviesa por problemas presupuestarios importantes. Los nuevos desafíos que se le plantean, como podría ser, por ejemplo, de ser un ente coordinador de una política hemisférica para resolver el problema de droga y seguridad en la región, que son dos cosas que además van muy relacionadas una con la otra, exige una dotación presupuestaria, unos recursos mucho mayores que los que la OEA tiene, y un compromiso también mucho mayor de parte de los Estados miembros. Y sabemos que estos últimos años han sido los años de languidecimiento de la OEA, de la influencia de la OEA. Ha perdido mucho espacio, mucha influencia regional la OEA, y han surgido todo un conjunto de iniciativas que hasta de alguna manera compiten con ella en los distintos escenarios para los cuales estaba convocada la OEA como organización primaria en el tema político y en el tema de la democracia hemisférica. Está UNASUR, está la Cumbre Económica para la América Latina. O sea que yo creo que habría que ver cómo se restablece la preeminencia y el significado de la OEA en el futuro de la región. Entonces yo creo que allí también debe haber algún debate, si no abierto, por lo menos en los pasillos, ¿no? Señor Martínez, ahora específicamente en el tema de las drogas, el informe que usted plantea, que fue presentado además en el mes de mayo por José Miguel Insulza durante su visita a Colombia, se habla de la propuesta de despenalizar las drogas en la región. ¿Cree usted que producto de esta reunión que comienza el día de mañana en Guatemala salga alguna conclusión en torno a este tema? Bueno, yo creo que el debate en sí mismo es importante, y el compromiso de los distintos países miembros de la organización alrededor del debate sobre lo que plantea ese informe y cómo se traducen las recomendaciones del mismo en cada uno de los países miembros es de gran significación hemisférica. Y debo precisarte que cuando se habla de la despenalización de las drogas en el informe de la Organización de Estados Americanos, se concreta la propuesta de despenalización al tema de la marihuana, pero no así para el caso de las drogas duras, de la cocaína, por ejemplo. Y yo creo que nada más el debate en donde la región comienza a diferenciar estos dos problemas y a establecer una propuesta de acción frente a ambos temas, a ambos tráficos o a ambos mercados de manera diferenciada, yo creo que ya eso ofrecería una solución muy importante a la discusión y a la implementación de políticas en la región. Han cambiado demasiado las cosas para seguir abordando el problema de drogas en América Latina y en el continente en general como un problema estrictamente penal y no como un problema de salud pública, por ejemplo. Han cambiado también mucho los actores. Estados Unidos ya no es solamente el principal consumidor de marihuana, sino también el principal productor de marihuana en el mundo.
Y luego también tenemos en el otro extremo, en el extremo de la cocaína, que Colombia ya ha dejado de ser el principal productor y exportador de cocaína para ser desplazado por Perú. Es decir, hay toda una dinámica distinta, el funcionamiento de los carteles, el impacto de las operaciones del narcotráfico en Centroamérica, en países como Guatemala, que es la sede de esta asamblea, Honduras, en El Salvador, la proyección de este problema sobre la política interna mexicana luego de concluido el mandato del presidente Felipe Calderón y la nueva política que tendrá el presidente Peña Nieto frente al tema. Esto es mucho más complejo y hay que verlo desde ángulos mucho más distintos a los que el enfoque tradicional sugiere. Y yo creo que ese es el mérito del informe que propone en este momento el secretario general a la Asamblea, y si de allí luego derivan herramientas e instrumentos e incluso pensar en hacer a la Organización de Estados Americana en depositaria de un instrumento jurídico que permita articular y llevar adelante el planteamiento político de ese informe, yo creo que el solo preacuerdo en estas líneas gruesas, en estas pinceladas gruesas que plantea el informe, sería muy útil para la región. Señor Martínez, otro tema que parece estar en la agenda de este encuentro que comenzará el día de mañana son los cambios que se plantean dentro del sistema interamericano de derechos humanos. ¿De qué manera cree usted que será abordado este tema a partir de mañana en Guatemala y qué conclusiones se podrían llegar al respecto? Hay muchas propuestas para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, una de las cuales gira alrededor del futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la antesala a el manejo de los problemas, de los juicios por violaciones de derechos humanos, que luego son conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, una vez que eso ha pasado por este tamiz político en el que se ha convertido la Comisión aquí en Washington. Y por supuesto que hay países que han expresado diferencias, como es el caso de la propia Venezuela, con respecto al sistema interamericano de derechos humanos, lo cual ha convocado a UNASUR, por ejemplo, a pensar en cuál es su rol en esta materia. Yo personalmente creo que el sistema interamericano de derechos humanos debe fortalecerse y debe restablecerse el compromiso de todos los miembros de la Organización de Estados Americanos con su funcionamiento, para lo cual incluso pienso se deberían discutir y posiblemente implementar en un futuro muy próximo propuestas que permitan establecer un sistema más institucional de relatorías, por ejemplo, que le quiten ese rol protagónico a la comisión como instancia política, como filtro político antes de decidir qué va al conocimiento de la Corte Interamericana, y también podría pensarse hasta en un sistema de una fiscalía interamericana que opere con autonomía y que decida enjuiciar o no los casos que considera hay mérito para hacerlo, como sucede con el sistema de la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Entonces, hay muchas propuestas sobre la mesa de cómo mejorar esto, y yo creo que lo más importante sería restablecer el compromiso de todos, alinear a la mayor parte de los países de la región con esta idea de relanzar y fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos. La Organización de Estados Americanos es la depositaria del instrumento jurídico más significativo que hay en materia de derechos humanos en el hemisferio. Y hay que buscar la manera de que el proceso que ya lleva varios años de dilatada experiencia se fortalezca y reciba un compromiso, un espaldarazo de todos los países miembros de la organización. Por supuesto, esto vuelve a llevarnos, Karen, al tema del financiamiento de la Organización de Estados Americanos. Si queremos ver a una Organización de Estados Americanos metida en el tema de la droga y el tema de la seguridad como articulador de políticas, si queremos ver a un sistema interamericano de derechos humanos más eficaz que el que tenemos, con relatorías, con fiscalía, con formas más autónomas de hacer efectiva la palabra, la letra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues entonces tendremos necesariamente que pensar en una OEA mejor dotada de recursos financieros y humanos para lograrlo. Allí está, por ejemplo, el tema de la observación electoral. La OEA ha desarrollado una metodología de observación electoral aplaudida en todas partes del mundo. Sería bueno ver un compromiso de todos los países miembros de la organización para hacer de obligatoria observancia
todas las elecciones en el continente por el equipo de la Organización de Estados Americanos. Si hiciéramos cosas así en el futuro, estaríamos previniendo crisis políticas como las que estamos viendo en este momento en Venezuela. Bien, Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas, le agradecemos por habernos acompañado desde nuestros estudios en Washington. Muy buena tarde. Buenas tardes, y muchas gracias.